Hola y bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co, comillas, no a la privatización del conocimiento. Comparte información con tus compañeros, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en realizar un algoritmo que permita invertir un vector de edades. Es decir, la primera edad pasará a la última posición, la segunda edad a la penúltima posición, así sucesivamente. Planteamos la solución en un programa de 16 líneas. En la línea 4, a la variable edades le vamos a asignar una lista de 10 datos. Recuerde que en Python las listas pueden representar un vector. En este caso entonces estaremos declarando un vector llamado edades de tamaño 10 y con 10 datos. Recuerde que un vector es una estructura de datos estática, es decir, es memoria RAM que se reserva en la ejecución de un programa. En la línea 5 a una variable x le asignamos 0. Observe que ese 0 va entre paréntesis y antepuesta la palabra int, es decir, int. Aquí lo que se está haciendo es un casting, es decir, una conversión forzosa de un dato a otro. En este caso estamos convirtiendo ese 0 a entero y se lo asignamos a la variable x. Recuerde que en Python las variables no se declaran. Su tipo de dato será según el dato que tenga. Si usted a una variable en Python le asigna un valor en texto o en comillas, esa variable entonces automáticamente será de tipo string. Pero como en este caso usted a una variable x le asignó el 0 convertido en entero, entonces la variable x será de tipo entero. ¿Para qué se hacen los castings a entero? Cuando necesitamos realizar operaciones aritméticas, matemáticas. En ese caso la variable debe ser de tipo numérico, entero o cualquier otro tipo de dato numérico. Mire que en las líneas 4 y 5 las instrucciones terminan con punto y coma. Recuerde que en Python usted puede obviar eso, es decir, si desea no pone los puntos y coma. Recuerde que las variables de tipo entero solamente almacenarán datos de tipo entero y no decimales. Entre las líneas 7 y 12 vemos una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso vemos un ciclo while, que va a ser entonces mientras 9 menos x sea mayor a x, entonces va a ingresar al ciclo. Observe algo importante, mire que en Python no se usa bloques de código por llaves, sino por tabulación. En otros lenguajes usted ve que se usan llaves de apertura y de cierre, en este caso se usa tabulación. Y mire la estructura, por ejemplo un ciclo while, se pone la condición y luego los dos puntos y a continuación las líneas que tengan tabulación con respecto al ciclo, entonces pertenecerán al ciclo. Y cuando se encuentre una línea que no tenga la tabulación, Python inmediatamente determina que ahí ha culminado el ciclo, es decir, se ha cerrado el ciclo. Por eso entre las líneas 9 y 12, esas líneas vemos que tienen tabulación con respecto a la línea 7, que es el ciclo while. Luego estas cuatro líneas pertenecerán al ciclo while. Y cuando llegue a la línea 14, que no tiene tabulación con respecto al ciclo, entonces Python sabe que esa es entonces el cierre del ciclo while. En la línea 9 entonces dentro del ciclo a una variable auxiliar le va a asignar lo que tiene el vector edades en la posición x. En la línea 10 al vector edades en la posición x le va a asignar lo que tiene el vector edades en la posición 9 menos x. Línea 11 al vector edades en la posición 9 menos x le va a asignar auxiliar. Y línea 12 a la variable x la va a incrementar en 1, es decir, a x le asigna x más 1. Observe que aquí se está haciendo un intercambio de datos. Recuerde que cuando usted tiene una estructura de datos, usted no puede sobreescribir los datos. ¿Por qué? Porque los datos se van a perder.
Entonces hay que manejar la consistencia en los datos. Para eso se manejan o se usan las variables auxiliares o temporales. Lo que hacen es capturar la información de una posición del vector, luego se sobrescribe sobre esa posición y luego ese dato que se capturó inicialmente se lleva a la otra posición. De esa manera se hace un intercambio de datos en una estructura de datos. Aquí entonces, ¿qué se hace? Se está recorriendo el vector por ambas puntas, es decir, ascendentemente y descendentemente, y se intercambian los datos de la primera posición que la tiene la variable x y de la última posición que la tiene la variable o la operación 9 menos x. Entonces cuando x valga 0, vamos a intercambiar el vector edades en la posición 0 con el vector edades en la posición 9, es decir, primer y último dato. Cuando x valga 1, se va a intercambiar el vector edades en la posición 1 con el vector edades en la posición 9 menos 1, o sea 8, y así sucesivamente, hasta que 9 menos x mientras que 9 menos x sea mayor que x. Cuando sea menor o igual, entonces se va a salir del ciclo. ¿Por qué? Porque ya el vector se habrá intercambiado todo, se habrá llegado a la mitad. Recuerde que la instrucción 9 menos x nos obtiene entonces las últimas posiciones. Ya intercambiado el vector, solamente resta por imprimirlo. Por eso entonces usamos un ciclo for, otra estructura repetitiva, en este caso un ciclo for cuya variable controladora es la x y va a tomar entonces valores entre 0 y 10. Mire la estructura de un ciclo for en Python, es muy diferente a otros lenguajes. En otros lenguajes un ciclo for tiene una variable controladora que tiene un valor de inicio, una condición de fin y un valor de incremento de decremento. En este caso esa variable x va a tener un rango de 0 a 10. Es una manera más flexible de recorrer entonces un ciclo. Y mire que también tiene la semántica de que indicamos al ciclo while, ¿cierto? Va el ciclo for, luego dos puntos y luego las líneas que pertenezcan al ciclo, en este caso for, van a llevar una tabulación. En este caso solamente tenemos una línea, la línea 16, que va a pertenecer a ese ciclo for porque tiene una tabulación con respecto a la línea 14. El método print lo que hace es mostrar información en la consola para que se visualice a través de la pantalla del computador. Entonces damos un print al vector edades en la posición x. Así se va a imprimir entonces el vector edades en la posición 0, 1, 2, 3 hasta 10 o 9. Y se hace un casting a tipo string. ¿Por qué? Porque el método print solamente imprime string, ¿sí? Texto. Entonces se puede imprimir texto o variables. Para separar el texto de las variables se usa el símbolo más, es decir, el símbolo de suma. El texto debe ir entre comillas dobles. Y si la variable que se va a imprimir no es de tipo string, entonces se hace un casting. En este caso, como estamos imprimiendo un valor de una posición de un vector que sabemos que es de tipo entero, entonces hay que hacerle una conversión a tipo string para que se pueda imprimir. Esta fue la tutoría del ejercicio: realizar un algoritmo que permita invertir un vector de edades. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.